es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, Espíritu de Dios, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú, Padre, me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y afinar mis oídos para practicar, especialmente en mi casa y en mi vida, esta palabra que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Seguimos ahí hablando un poco de Saúl. Ahí veníamos hace 8 días. Dice la palabra de Dios: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, que es la verdad, y la suma de la cual es la verdad para mi vida y para la vida de mis hermanos. Te quiero pedir que el alimento que hoy traes para esta casa, Señor, sea alimento de tu Santo Espíritu, para esta ciudad, para nuestras casas y para esta nación. Que seas tú, Dios de los cielos, Señor, escuchando nuestro clamor, para que nuestro país, para que nuestra ciudad sea colocada en tus manos, en el orden de tu autoridad y en tus tiempos que son perfectos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Eli. Bueno, para los que vienen ahí conectados con esta serie que se llama ¿cómo? Bajo su protección. Venimos hablando, y hace 8 días hablamos de una parte del perfil de la vida de Saúl, que de hecho creo que es un personaje bíblico poderoso para mostrarnos muchas cosas, y creo que de hecho muchos podemos identificarnos con Saúl, con la gran diferencia que hemos visto en la misericordia y la gracia de Dios, para que hoy podamos estar delante de Dios. Y aquí, después de lo que Saúl había hecho, que si usted se quiere enterar puede escuchar la prédica de hace 8 días o leer la palabra en su contexto, el profeta Samuel, como mensajero profético, está anunciando algo para Saúl, ¿sí? Está preguntando algo, y yo quiero ponerme ahí un poco en contexto. Dice: Samuel respondió, y responde con una pregunta. Esa es la pregunta para usted el día de hoy. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Creo que al unísono todos podríamos responder ¿qué le agrada más al Señor? ¿Cierto? ¿Qué le agrada más al Señor? La obediencia. Perfecto, ya quiere decir que no perdí los últimos 4 domingos y ya pasamos esa nota, ¿sí o no? Pero quise detenerme un poco acá porque hay 2 elementos que el profeta usa, o el Señor usa a través del profeta para hablarnos, y es 2 comparaciones, 2 símiles que hace acerca de lo que a Dios más le importa. Y dice: el obedecer vale más que ¿qué? Que el sacrificio. Entonces usted recuerde que en el Antiguo Testamento, ¿sí? Debía sacrificarse los animales para poder expiar ya el pecado y para poder ser libre de esa culpa. De la misma manera dice: y el prestar atención, es decir, la obediencia muchas veces tiene que ver con prestar atención. Y creo que no solo el ejemplo de Saúl, hay muchos ejemplos en la Biblia y muchos ejemplos locales. Yo tengo muchos ejemplos míos de la obediencia creativa. Y la obediencia creativa viene de falta de prestar atención a lo que la palabra me está colocando, ¿sí? Pero me encantó esto porque dice: el prestar atención más que la grasa de los carneros, ¿sí? Entonces ya sabemos que el sacrificio de expiación en el Antiguo Testamento llevaba animales. Pero ¿por qué el Señor coloca esto de la punta de anca aquí? ¿Sí? Porque eso es lo que está diciendo ahí. Que la grasa del carnero, el gordito que llaman, ¿sí? Es más era más importante prestar atención que eso. Yo dije, pero qué carnal la Biblia aquí, ¿sí o no? ¿Qué quería decir el Señor con esto de la grasa de los carneros? Que prestar atención, porque vamos a ser honestos. Cuando a usted le sirven una punta de anca así bien asada, ¿cierto? No, bien asada no, en el término correcto, no, bien asada no se la come nadie, ¿listo?
pero en el término correcto, ¿cierto? Y hay gente que le preguntan, ¿le quito el gordito? Y hay gente que lo quita, o sea, eso es pecado. Aprenda a comer. Usted deja el gordito porque la palabra lo dice, ¿sí? Comas el gordito, ¿no? Pero yo pensaba en esto, de esos símiles míos que son como raros, pero bueno, yo decía, ¿pero por qué el Señor? ¿Por qué significaba la grasa de los corderos? Si usted sigue leyendo ahí el texto, esto le quita la atención a cualquiera. Porque usted puede estar hablando, pero llega esa carne así chispeante, y con el humo así, ¿cierto? Con el aroma, el olor fragante. Y usted inmediatamente pierde la atención. Pero ¿qué más significaba? En ese momento, esa era la mejor carne del cordero. La grasa del cordero, de hecho, hoy después de muchos años nos estamos dando cuenta que era lo bueno. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que era lo malo. Y resulta que no, es lo bueno. Es lo que nos hacía provecho. Y en ese momento del sacrificio de expiación, Dios dice, prestar atención es más importante que eso que tú consideras lo mejor. Que ese aroma que te quita la atención. Por eso la obediencia requiere atención. Porque cualquier pedazo de carne nos roba la atención. Y terminamos evidentemente por fuera de la obediencia, que es lo que más quiere el Señor. Quería dejarlo ahí claro, ¿por qué? Porque afortunadamente y gracias a Dios, tú y yo fuimos salvos por el sacrificio de expiación hecho en la cruz a través de Jesucristo. Jesucristo fue el Cordero perfecto que fue colocado en la cruz para que tú y yo ya no tengamos que sacrificar animales y nos podamos comer la punta de anca tranquilos, ¿sí? Ya no tenemos que hacer el sacrificio. Jesús ya lo hizo en la cruz. O sea que esto parte la historia en dos, porque tú y yo ya no obedecemos por ley, sino que obedecemos por gracia. Obedecemos por lo que Jesús hizo en la cruz. En el Antiguo Testamento, las personas tenían que sacrificar sus cosas, ¿ya? Colocar ofrenda, holocaustos, que de hecho daban olor fragante. De eso se trataba lo que estaba diciendo el versículo allí. Pero tú y yo tenemos que tener claro, cuando hablamos de estar bajo su protección, cuando hablamos de lo que Él más ama, que es la obediencia, que tú y yo no obedecemos por ley. Es imposible obedecer por ley. Obedecemos por gracia. Obedecemos por la obra de la cruz, el Cordero perfecto que fue sacrificado por ti y por mí. Con eso en mente, entonces yo quiero que tú tengas identidad de hijo de Dios. Porque tú ya puedes decir que Cristo pagó por ti, amén. Dígalo conmigo, Señor Jesús, tú estás en mi corazón y tú hiciste todo sacrificio por mí y para mí. Claro, yo ya estoy en orden, ¿listo? Pero vamos a seguir leyendo Primera de Samuel, porque el profeta sigue anunciando algo importante. Primera de Samuel 15, versículo 23. Y aquí estos símil de la palabra, estas comparaciones, siempre que hay estos símiles, estos géneros literarios que Dios usa en la Biblia para atraerte, tú los debes comparar. ¿Por qué compara esto con esto? Es parte del método inductivo de leer la Biblia, ¿sí? De poder comprenderla, y es sencillo. Aquí entonces el profeta sigue exhortando a Samuel y le dice, la rebeldía es tan grave Me vale lo que como la piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy asísimo. Me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así. Eso, justo hablando de rebeldía, hizo no, ¿sí o no? Hay otras peores. Algunos dijeron, uy, se aprendió esto, ¿sí o no? Volvamos a leer. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde, y soy rebelde cuando... ¿Qué está diciendo la palabra acá? Dice muchas cosas. Cuando la palabra habla de rebelión, ¿sí? No es una palabra que uno quiera escuchar, porque lamentablemente muchos fuimos señalados y juzgados en algún momento por ser ¿qué? Rebeldes. Levante la mano el que le dijeron que era un rebelde. Yo por eso me puse mi camiseta hoy, ¿sí? ¿Sí? Algunos tenían coro y todo, ¿cierto? Tenían una canción por ahí famosa. ¿Cómo era que decía la canción? ¿Así es? Santi le gana a los de medios que no pusieron la canción.
Y muchos la llevan en la sangre. Yo me ponía anoche a escucharla y la verdad es que no dice cosas tan malas del todo. Pero así fuimos creciendo, así creamos nuestra cultura. Y no nos damos cuenta del impacto que esto tiene muchas veces en un hogar, en una casa, en una ciudad, en un país, ¿sí? Y yo quiero ir a la palabra porque la palabra dice la rebeldía es tan grave como la adivinación. Ahora, escuche esto, tan grave como la adivinación. Esto lo pone en un símil. Cuando usted se va y coge una Biblia interlineal, que es una Biblia que tiene el idioma original, ¿sí? Y las palabras traducidas literalmente, la palabra como no aparece. Y ahí yo me preocupé. Porque yo dije, tranquilos, es todo bien, ella está bien, eso no es no. Era para si estaban pendientes. Y ahí cuando yo vi esa Biblia interlineal, ¿sí? Yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo así que no está el cómo? ¿Por qué no está el cómo? Si la palabra dice la rebeldía es tan grave como la adivinación. El original dice que la rebeldía es adivinación. ¡Wow! Espérate. Si el cómo es agregado para que usted y yo lo podamos entender como un símil, ¿por qué en el original no estaba? ¿Por qué el idioma original dice que la rebeldía es adivinación? Quiere decir que cuando uno es medio rebelde, es medio brujo. Nadie quisiera que le dijeran eso. Pero eso es lo que dice la palabra, textual. Ahora nosotros leemos la palabra en contexto y podemos entender que hay un símil grave en esto. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Rebeldía igual a adivinación. Rebeldía igual a brujería, ocultismo. Cuando esto se pone así, la cosa se pone distinta. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios acá es que la rebeldía abre las puertas a lo oculto. La rebeldía abre las puertas a la brujería, a la hechicería. Y si hay algo que la iglesia no quiere tocar, no se quiere meter, es en la guerra espiritual. Porque todos queremos del espíritu, todos queremos de la palabra, pero no queremos meternos en niveles donde no conocemos. Y yo concuerdo con algo que un pastor muy especial decía. Hay cosas del mundo espiritual que yo no necesito ir a buscar. Yo no necesito ir a hacer demoniología para que el espíritu me revele lo que espiritualmente está mal. Yo necesito solo la palabra para hacer la guerra espiritual correcta. Y el Espíritu de Dios, obviamente, ¿sí? Y yo no tengo que ir más allá. Esta semana mi hija llegó con un regalo que le dio una amiguita, chiquitica. Y yo dije, ¿de dónde hago eso? Cuando me dijo, no, este billete me lo dio tal. Y yo, bueno. Y resulta que cuando yo veo el billete, es un billete venezolano, ¿sí? Es un billete de una alta denominación en su momento, ya no sirve para nada, ¿sí? Por eso lo tienen los niños para jugar como Monopolio. Pero cuando yo veo el billete, inmediatamente, yo ya había preparado el sermón, inmediatamente dije, ¿y aquí qué pasó? Y yo dije, ilustración gratis de parte de Dios. Cuando abrí el billete, ese billete tiene un hombre en ese billete. Ese hombre es un brujo, al que se le asignaron poderes de brujería en ese momento en Venezuela. Y fue lo primero que hizo ese gobierno para entregar la economía y las finanzas de ese país a lo oculto. Poner a los brujos en los billetes. El día que eso pase en su país, usted le va a tocar arrodillar y clamar. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos damos cuenta que en algunos lugares de principado, de gobierno, se empieza a colocar lo oculto. Porque donde hay rebeldía, hay ocultismo. Donde hay rebeldía, hay brujería. Pero yo no he hecho brujería, pastor, yo no fui. Yo sé que usted no lo hace, pero la rebeldía tarde que temprano lo coloca allá. Y vi el billete, entonces dije, wow. Y le explicaba a mi esposa, había alguien más ahí, yo le dije, mira, esto es rebeldía. Porque esto fue lo que sembró la destrucción de parte de esta nación. Y en esa rebeldía, la rebeldía siempre va a encontrar algo en lo oculto, en la adivinación, en la brujería, en la hechicería. Por eso es importante que usted renuncie cada cuanto a estas cosas. Dice, me están haciendo algo. ¿Rebeldía o lo están haciendo solamente?
Porque si solo lo están haciendo, la palabra misma dice que a usted no le va a pasar nada. Y que Dios tiene más poder. Siempre me preguntan, pastor, ¿usted cree en brujas? Yo le digo, no, yo creo en Dios, pero que hay brujas, hay brujas. Estos días vino una a visitarnos, no sé si por hoy de pronto está acá. Porque si está acá, yo quiero decirte que este lugar no te pertenece. Y en el nombre de Jesús tienes que irte de aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el poder de Cristo. Y porque esta iglesia entiende que es la obediencia y que es la rebeldía. Ahora, las tinieblas existen, lo oculto existe, pero tú y yo estamos protegidos por lo que Dios dice. Entonces, a ti no te debería pasar nada, por más que una bruja quiera hacerte cosas. Pero de lo único que tú tienes que cuidarte es que tú no estés en rebeldía. Porque la rebeldía abre la puerta para que la bruja diga, este es mío. ¿Sí me entiende lo que está pasando allí? Busqué más ejemplos y encontré recordé uno que hay muy claro que lo podemos haber visto, y es que hoy los chicos, los jóvenes, están expuestos a rituales de iniciación en ciertos grupos. Hoy las pandillas y muchas otras cosas, las barras, y los jóvenes son expuestos a rituales de iniciación. Y lo que les dicen en ese ritual de iniciación es que tiene que ir a hacer una prueba que normalmente es ir a ser rebelde contra algo. Y normalmente apunta a ser rebelde contra una ley de Dios. Y el que la cumpla es el que tiene más poder. Porque eso es lo que la rebeldía y la adivinación te prometen. Tener más poder. Tú lo puedes hacer por ti mismo, vamos, la causa. ¿Sí o no? Hace 2020 estábamos en pleno paro, ¿no? Ya lo he contado esta anécdota varias veces. Pero por si usted no la sabía, ahí en plena autopista suroriental hay sembrado un culto. Fue sembrado así, yo lo vi, no te estoy contando algo que me dijeron, yo lo vi. Tuvieron que moverlo de más adelante porque en oración la iglesia no estaba dejando que fluyera. Por eso la iglesia es complicada para estas temporadas. Porque si la iglesia modela la obediencia, ¿sí?, el someternos a la palabra de Dios, pues eso no va a prosperar. Y así sucesivamente hay una cantidad de ejemplos que nos pueden llevar a que hoy este mundo vive en una rebeldía viral. En una rebeldía que se pasa rápido. Usted no ve las redes sociales. Usted ve cómo la gente cae tan rápido en una trampa del algoritmo poniendo una bandera o poniendo una posición. Rebeldía viral. Porque no es una rebeldía ni siquiera consciente. Es una rebeldía que opera a que te empujen. Tú ni siquiera lo piensas. Y el problema de esto es que donde hay rebeldía, hay brujería. Déjeme se lo muestro en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad, porque la rebeldía promete eso. Sé libre. ¿Sí o no? Cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Yo leía este pasaje y decía, wow, qué tremendo. Yo no necesito leer un diario para ver qué pasa en mi país. La palabra lo describe plenamente. Mi casa está descrita en la palabra. Dice, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Yo no podría decir aquí yo he sido el más obediente. No, yo también canté lo que cantaba Santiago. ¿Sí o no? Y soy rebelde. ¿Por qué? Porque había algo en nuestra carne que nos decía que no podíamos dejarnos oprimir. Y evidentemente ante una opresión, pues la reacción es no me dañes. Y ahí hay una causa. Miren, la mayoría de los ismos que se han generado, el feminismo, el homosexualismo, el lesbianismo, todos vienen, comillas, de una buena causa. El feminismo, cuando tú te vas a la primera ola en Francia, nace con una buena causa. Hombres oprimiendo a la mujer, ¿sí?, hacen que la mujer se levante y diga, Dios dijo que yo soy vaso frágil, ¿por qué me maltratas? ¿Eso era cierto? Sí, es la verdad. La mujer salió, reclamó sus derechos y los ganó. Y eso está bien. ¿Dónde está mal? Cuando el corazón sigue, ya no reclamando su derecho, sino siendo un corazón rebelde. Se los dije hace algunos días. El paro en principio estuvo bien. Después, ¿qué fue? Rebeldía. En principio era una buena causa, hay una opresión. Hay un gobierno equivocado.
Y como nosotros nos sometemos, lo hacemos por medio de lo que la democracia nos da. Pero después, ¿qué pasó? El corazón se fue a exigir más. ¿Qué pasó con el feminismo? Las mujeres dieron el primer punto, el primer golpe, con justa causa, pero después dijeron, ya ganamos una. Ah, no, si ya ganamos una, ganemos otra. Ahora, hombre y mujer somos iguales. ¿Y eso es cierto? Sí, delante de Dios, sí. Dice la palabra que hombre y mujer fueron creados por igual, pero tienen roles diferentes. Entonces, lo que era una buena causa, una buena intención, se convirtió en una causa rebelde cuando desfigura la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, somos iguales por dignidad delante de Dios, tenemos roles y funciones diferentes. ¿Por qué de hecho no vemos a las mujeres feministas peleando ir a la guerra de Ucrania si somos iguales? Porque es un engaño. Porque al final ya el derecho que se reclamó se dio, pero el corazón del hombre no se sacia. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra en Romanos 6:16, dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva ¿a qué? A la justicia. No coquetees con la desobediencia y la rebelión. Cuando así lo haces, coqueteas con las tinieblas, la hechicería y lo oculto. Primera de Samuel 16:14, sigamos en Saúl. Saúl es atormentado en esta escena por un demonio, precisamente después de ¿qué? De la rebelión. Porque la rebelión abrió una puerta a lo oculto, a la opresión, ya no a la influencia. Ojo, recuerden, el primer nivel hay influencia. Usted se debe cuidar hoy de la influencia. Romanos 12, no se amolden a este mundo. ¿Sí? Renueven su manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Sí? Pero, cuando yo me voy a la palabra, veo a Saúl y digo, ¿qué le pasó a Saúl? Pero antes de esto, veo al salmista. Porque si bien es cierto, estamos en el punto de la rebelión, entonces, ¿cuál es la salvación? ¿Qué hacemos? Salmos 40, 7 al 8. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Wow. Lo que el salmista estaba diciendo acá es que cuando hay arrepentimiento, cuando yo estoy pensando en hacer la voluntad de Dios, yo deseo hacer su voluntad. Claro, mi carne me va a decir para el otro lado, pero como yo sé que la rebeldía es brujería, yo decido rechazarla y obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque así como el Señor es atraído por los que viven en obediencia, cuando tú vives en obediencia a Dios, tú atraes a Dios. La obediencia atrae a Dios. La obediencia hace que Él te vea, que Él esté allí. De la misma manera, la rebeldía atrae, pero no a Dios. Atrae espíritus demoníacos, que ya hacen que tú pases de la influencia, ya ahora no es solo la influencia, no solo el dardo. Y no sé si alguien ha tenido dardos esta semana, acerca de la palabra, acerca de la verdad. Yo te digo, estás en el primer nivel, influencia. Apaga el dardo. ¿Cómo? Con tu fe. Hay un escudo que es el escudo de la fe. Con lo que crees. El mundo me está diciendo que la palabra no es verdad, que Dios no existe, que esto es puro cuento. Pero la palabra que yo he vivido dice que es verdad. Y lo que yo ya he vivido garantiza que es verdad. Por eso es necesaria una experiencia. ¿Sí? Porque si no solucionas en la influencia, después viene la opresión. Si tú te rebeldizas allí, tienes la influencia y ese espacio para obedecer. Pero si pasa la rebeldía, en la rebeldía ya hay opresión. ¿Por qué? Porque la rebeldía atrae los demonios. La rebeldía abre la puerta para que vengan cosas espirituales. Y usted podría decirme, pero la rebeldía ¿con quién, pastor? Con Dios, con su palabra. La rebeldía con el hombre la vamos a tratar más adelante. Pero yo te estoy hablando de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Porque así como la obediencia atrae el corazón de Dios,
la rebelión atrae espíritus demoníacos sobre tu vida, que oprimen y que a un paso quedas de la esclavitud. Y ahí es donde definitivamente nosotros tenemos que dar la batalla. Esto me llevó a preguntarme entonces sobre Saúl. ¿Por qué Saúl? ¿Qué le pasó al Saúl? Y creo que me dio 3 claves importantes para ayudarte a equiparte en la guerra espiritual y estar bajo la protección de Dios. La primera tiene que ver con que la rebelión mina tu identidad. La rebelión te hace dudar de quién eres. La rebelión te va llevando por un camino que te hace pensar que eres una cosa cuando en realidad no eres. Escuche esto, 1 Samuel 9:21. ¿Por qué me dices eso? Respondió ¿quién? Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? ¿Quién está hablando aquí? Saúl. Está hablando un hombre humilde, un hombre que venía de una tribu humilde. Y estaba diciendo, pero ¿quién soy yo? Y él pasó de decir ¿quién soy yo? A decir usted no sabe quién soy yo. Ojo, porque en obediencia usted se pregunta quién soy yo, pero en rebeldía usted dice usted no sabe quién soy yo. Usted está viendo la diferencia. Parece lo mismo, pero no es igual. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando Samuel hacía el reclamo y le decía, Saúl, hiciste mal. ¿Saben qué respondía Saúl? Yo he obedecido, versículo 20, yo he obedecido al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que Él me encomendó. Hombre que está en pecado, carajo. Eso es lo que Samuel está diciendo. Pero Saúl decía, no, yo no estoy equivocado. ¿Alguno de ustedes ha hablado con un terco? No me lo señale, tranquilo. Sí. Pero uy, hablar con un terco es terrible. Porque a uno le dan ganas, ¿sabes? Como de cogerlo y, pero no puede, porque es por gracia, ¿sí o no? Pero Saúl, la rebelión lo llevó a la terquedad. Y ante la terquedad, ¿usted qué tiene que hacer? Vea, que lo que estás haciendo está mal, hermano. Hombre, que no. Que es que yo lo hago así, que yo soy rebelde. Bueno, hágalo como quiera, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque no vale la pena pelear. Porque como ya lo hemos aprendido, ese corazón se endurece. Hombre, que esa decisión que vas a tomar no está en principio. Tú puedes querer ser feliz, puedes pensar que eso está bien, pero no es bíblico y te va a ir mal, punto. Eso era lo que estaba pasando acá. La rebelión había minado la identidad de Saúl. Saúl era en medio de todas las cosas un hombre humilde, un hombre que sabía de dónde venía. Pero de pronto en sus primeras victorias se envaneció su corazón y su corazón se empezó a llenar de orgullo. Y después del orgullo vino la rebelión. Hay otro personaje bíblico, usted lo puede estudiar, se llama Satanás, que estaba al lado. Pero por querer ser igual, se llenó de orgullo y después de rebelión. Y cuando ya no pudo hacerlo él solo, buscó a otro. Ay, porque si hay una característica de un rebelde no muere solo. El rebelde se lleva el que pueda. Si usted tiene al lado un rebelde, yo le voy a decir, ¡huya! Parecen evangélicos, parecen cristianos, siervos del Altísimo, pero son rebeldes. Y si usted se queda ahí, usted va a perder. Por eso es que hay amigos cristianos que hay que decirles, nos vemos lueguito, bueno. ¿Por qué? Porque la rebeldía lamentablemente se pega. Y el rebelde nunca muere solo. El rebelde siempre se lleva a otro. Hay muchos rebeldes que se han llevado a su familia a un hueco. Hay muchos rebeldes que han tirado su ministerio a un hueco. Hay muchos rebeldes que han tirado un matrimonio, una esposa al hueco. Claro, no murieron solos, porque ese es el rebelde. El desobediente opera así. Y Saúl nos deja ver esto. Por eso cuando pasamos a 1 Samuel 16:14 vemos a Saúl endemoniado. Dice que un demonio lo atormentaba. Porque sí, por rebelde. Porque la rebeldía es brujería. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el papel acá y lo que dificulta que nuestra identidad se quede en el lugar correcto? Es que lamentablemente hemos
como autoridades ejercido mal la autoridad. Y hay autoridades que han hecho mal las cosas. El segundo punto importante en esto que tiene que ver con Saúl es cuál es la responsabilidad de la autoridad. Porque usted podría decir, pero es que pastor, esta autoridad estaba mal, usted no sabe lo que ella me estaba haciendo. Yo le digo, sí, yo lo sé. Yo mismo lo he recibido. Yo he sido maltratado por autoridades. Pero que mis autoridades sean imperfectas no cambia lo que mis autoridades debían ser. Que no lo entendieron es otro problema. Pero aquí vemos una autoridad correcta. Aquí vemos a Samuel exhortando a Saúl de buena manera. Esto era una buena autoridad. Ahí en el versículo 18 dice, él te dijo, ve y destruye a sus pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. Y mire la ternura con que Samuel le habla. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? La misma ternura con la que yo miro a algunos y les digo, pero mijo, ¿por qué se metió ahí? Eso es un líder, esa es la correcta autoridad. Yo sé que hay quien no lo hace igual. Mire, ¿por qué echaste mano del botín que hiciste e hiciste lo que ofende al Señor? Y yo siempre me pregunto aquí, vuelvo y repito, esas preguntas que yo me hago, que hago hipótesis, pero que lamentablemente no son así. ¿Qué hubiera pasado si el Saúl responde, se me fueron las luces? ¿La embarré, pequé? No presté atención, me equivoqué. Pero no, Saúl decía, yo soy obedecido, yo soy obediente. Mira, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo sirvo. Eso decía Saúl. Se olvidó de quién era, perdió su identidad. Y ahora entonces interviene una autoridad que está usando bien la autoridad. Primera de Samuel 15:16. Al ver la respuesta de Saúl, ¿qué dice Samuel? ¡Basta! Levanten la mano los que son autoridad aquí. Todos deberían levantarla, de hecho. ¿Sí? Porque a todos se nos ha dado autoridad. Todos vamos a ser responsables de la autoridad que se nos ha dado. Como padres, como líderes, como siervos de Dios, como madres, como abuelos, como parte de la sociedad civil que tenemos. Todos vamos a dar cuenta de la autoridad que se nos ha dado. No solo de lo que la autoridad ha hecho con nosotros y de nuestra obediencia, sino de cómo hemos ejercido esa autoridad. Y aquí Samuel le está diciendo a Saúl, ¡basta! Y lo interrumpió Samuel. Hay muchos ejemplos en la palabra de cómo la autoridad puede ser bien o mal usada. Hay otro ejemplo, me salto y ahora volvemos, en 1 de Samuel 3:13. De un sacerdote que se llamaba Elí, que vio que sus hijos estaban haciendo las cosas perversas, ¿y qué hizo? Les dijo, pss, pss, como el niñito del meme, ¿sí o no? Pss, pss, está mal hecho, no haga eso. No siga haciendo eso. Elí, ¿qué dice la palabra? Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Ay, mire, yo tengo una cosa, yo no sé Dios por qué me ha puesto esto a mí en el corazón, pero me está dando un espíritu, un don especial nuevo, apareció nuevo, el espíritu antichisme, el espíritu antimurmuración. Y a mí ya como que me la dicen y yo me empiezo como a estresar. No, es que no le hablo a tal. Y yo, ¿por qué? No, ¿por qué anda diciendo esto? Y usted ya le dijo, ¿cierto? ¿Para qué me lo cuenta a mí? Ya me hizo parte del chisme. Y aparte de eso no me va a dejar ir a hablar con él. Entonces vaya, hable con él, carajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoridad sobre la palabra. Dice la palabra de Dios que en la palabra hay vida y muerte. ¿Para qué vas a usar la palabra como autoridad? Porque voy a decirte algo y por eso pregunto quién tiene autoridad. Quien está entendiendo esto y tiene autoridad, se te va a pedir cuentas de esa autoridad. Creo que hablar de autoridad es de los temas más complejos que hay en la iglesia, porque lamentablemente hay tantas autoridades malas y perversas que nos hacen dudar del principio de autoridad.
Pero que haya autoridad mala no cambia el principio de autoridad. Mira lo que dice de Elí, dice, y sin embargo no lo refrenó. Si yo sé que estás en pecado, si tú sabes que tu hermano está en pecado, que tu hermano está haciendo algo malo, y tú no lo hablas, vas a dar cuentas de esa responsabilidad. Si tu hermano está diciendo algo que no es verdad, si tú te haces partícipe del rebelde, del chisme, te va a ir mal. Huye de ese lugar, huye de ese espacio y no me cuentes nada, porque no quiero ser parte de la brujería y de la hechicería, porque eso me convierte en rebelde inmediatamente. No lo puedo permitir. ¿Qué pasó con Elí? Elí le dijo, no lo haga más. Samuel le dijo a Saúl, basta, esto es pecado. Dios está esperando una generación para esta iglesia que le diga a la iglesia, iglesia, basta, este es el tiempo de Dios. No podemos perder más tiempo. No podemos hacernos cómplices de la rebelión, porque estamos viendo las consecuencias. Se nos advirtió. Mira, a mí nunca se me olvida una persona que se paró, estábamos en los Libres para Amar hace como 8 años, como 6 años. Y él me dijo, mire pastor, yo le voy a decir una cosa. El que es rebelde, el que nunca se ha sometido a autoridad, no se va a someter a autoridad, a menos que Cristo entre en su vida. Mira muy bien con quién andas, mira muy bien a quién sigues, porque la rebeldía te lleva a la brujería. Y la brujería lo único que hace es que te hace perder el control. Ahora, si eres autoridad y estás viendo rebeldía, anúnciela. No te vuelvas cómplice. Dile hoy a la rebeldía, basta. Eso fue lo que hizo Samuel. Y Samuel no lo maltrató, no fue duro, no fue malo, ¿sí? Se lo voy a poner un ejemplo práctico. Yo me metí allá atrás y cuando iba a actualizar un versículo que vino a mi mente, y entonces en eso dije, ¡ay! Dejé la tablet. Y se me olvidó apagar el micrófono. Y yo salí corriendo y le dije, tráigame la tablet que se acabó el contenedor. Inmediatamente los de la alabanza salieron acá y me miraron. Y entonces yo le dije, sí señora, y pum, apagué el micrófono. ¿Por qué? Porque el rebelde soy yo. Ya se me ha dicho que apague el micrófono. ¿Quién es la autoridad ahí? Ellos. Pero yo le digo, a mí no me grita que yo soy el pastor. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí? Usted decide de qué parte en la autoridad y en la rebelión usted se va a poner. Si se quiere convertir en un rebelde y si cuando tiene la autoridad la va a usar bien o la va a usar mal. ¿Por qué le hablé de identidad? Porque lo que Saúl perdió fue su identidad. Y cuando una persona no tiene identidad, no se sujeta a ninguna autoridad. Cuando una persona no tiene identidad, ¿sí? Cualquiera viene y lo lastima. Entonces le dice, mire, ponga esto aquí. Me lastimó, pastor. Pero hombre, estoy diciendo que sienten la silla que es. Los del segundo servicio, ustedes todos son juiciosos y se sentaron en la que Lugier les dijo. El del staff, los del staff vienen a la reunión y me dicen, ay pastor, ¿será que usted le dice a la congregación que hagan caso? Y yo le digo, ¿por qué no le dice usted? Me dice, no, si se me enojan, se ponen que me muerden cuando les digo siéntese aquí. Y yo digo, ¿cómo se llama eso? Rebelión. Punto. ¿Sí? En la medida en que vamos ajustando, usted va viendo que los que vamos a estar en la alabanza temprana vamos a disfrutar más. ¿Por qué? Porque el que llega tarde, pues no tiene por qué interrumpir la alabanza. ¿Sí o no? Es un principio. Se puede hacer atrás, mira, están como atrás los que llegaron tarde. Mentira, no, todos no llegaron tarde. Son ejemplos que parecieran bobos, pero son ejemplos pequeños de cómo la rebelión se va colocando en un lugar. Hay un video viral de esta semana, en un avión. ¿Qué es eso? Rebelión viral. Cuando usted pierde el respeto por toda autoridad, porque esto es lo que han querido colocarnos, perder el respeto por toda autoridad. Y yo le vuelvo a repetir, así la autoridad haya sido perversa, haya sido mala, haya cometido errores, la autoridad no cambia. Y la autoridad sigue estando ahí, así le cambien de nombre. Va a estar ahí. Si usted no la quiere aceptar, el problema es suyo. Pero la autoridad va a ser aplicada frente al rebelde. Y cuando usted es autoridad, se le pedirán cuentas. Porque a mayor autoridad, mayor cautela en el uso de ella. A mayor autoridad, más usted tiene que tener cuidado en la manera en que trata a los débiles. Por eso es que cuando las autoridades que parecen buenas lastiman a la gente, pues no tienen, o sea, se repudian. ¿Por qué?
Porque puede ser el más bueno, pero si abusó de la autoridad, está mal. Y la iglesia tiene que ser capaz de decirle al que abusó que está mal. Y al que el que la está usando para engañar que está mal. Usted se tiene que poner en la palabra. Su centro es la palabra. Porque la autoridad delegada, correcta, obra con firmeza, pero jamás con dureza. La autoridad delegada va directamente al corazón y no a la manipulación. Porque la autoridad pervertida manipula y usa el autoritarismo para manipularte. La autoridad delegada es firme con el pecado, pero es llena de gracia con el pecador. La autoridad delegada, lo que se nos ha entregado, la verdadera autoridad es firme para confrontar, pero lento para contender. La autoridad correcta no está peleando, pero sí está confrontando. No está buscando dolor. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir, proteger, traer paz y provisión sobre su iglesia, sobre aquel que obedece. Juan 8, versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Ay, yo vi más de un soltero de 35 que dijo amén. ¿Sí o no? Pero ¿qué está diciendo la palabra acá? Que el desobediente nunca entiende que es parte de. El hijo sí. Y una de las raíces profundas de la rebelión es la orfandad. Es que usted no sepa que es hijo de Dios. Por eso te hablé que la rebelión rompe tu identidad. Y cuando logra romper tu identidad, te hace volver huérfano. Y cuando te hace huérfano, entonces te empieza a exigir, a reclamar derechos y no deberes. Pero el hijo obedece, ¿por qué? Porque sabe que es hijo. Ay, pero y pastor, ¿y los hijos que desobedecen? Porque hay un hijo pródigo en la Biblia. Y muchos de nosotros hemos sido rebeldes en algún momento y hemos sido hijos pródigos. Pero al final, ¿qué terminó reconociendo el hijo pródigo? Que su padre lo esperaba. Que a pesar de su rebelión, que a pesar de ponerse en contra de lo que ni siquiera el padre le estaba pidiendo, su padre lo estaba esperando en casa. Por eso el que es hijo puede a veces ser rebelde, pero se arrepiente y vuelve ¿dónde? Donde su padre, porque no es esclavo. Escuche lo que dice la palabra, dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Quién habla? Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. El que es hijo vuelve y se arrepiente de su rebelión. El que es hijo vuelve a los pies de a la casa. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si hay algo que combate la rebelión, es la identidad del Hijo de Dios. Es el saber quién eres. Es el saber que tú vas a pecar. Que a veces te comportas como rebelde. Pero como tienes el Espíritu Santo en ti, entonces lo reconoces, te arrepientes y vuelves al Señor. ¿Para qué? Para no permanecer en lo oculto. Porque lamentablemente hay una generación que está muriendo hechizada. Hay una parte de la iglesia hechizada bajo el embrujo de la rebelión. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo así que hechizados si a nosotros no nos pasa nada? Gálatas 3, versículo 1. Gálatas torpes, exhorta el apóstol Pablo. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Usted me está extendiendo esto? Pablo está hablando de rebelión con los Gálatas. Esta es la iglesia. Porque a veces me dicen que es que estos pasajes eran para los inconversos, no para los santos. Estos pasajes eran para los que se creían santos. Les dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién les ha velado? ¿Quién los ha hecho rebeldes ante la verdad de Jesucristo? ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? ¿Quién los ha hecho desobedecer por la ley? Si ustedes deben obedecer por gracia. ¿Quién los ha hechizado acerca de lo que ya saben de Cristo? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, déjeme se lo leo. Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Quiénes creen aquí en Jesucristo?
¿Por qué te has dejado hechizar si ya conoces a Cristo? ¿Por qué vives como hechizado? ¿Por qué vives como en lo oculto? Cuando tú sabes quién es Jesucristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo ahí a los Gálatas. Reina Valera 60, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién los hechizó para que cuando vieran la Biblia no la obedecieran? Porque tú podrías decir, ay no, esto es otro sermón del pastor porque los líderes están desobedientes. No, mis líderes son los más obedientes. Digan amén los líderes. No, es que el problema no es conmigo, el problema es con él. La exhortación de Pablo no fue en la obediencia a las autoridades. Tú ya vas a empezar a distinguir que es una autoridad delegada en Cristo y en orden, y una autoridad delegada en desorden. Lo vamos a seguir viendo en la segunda temporada. Pero acá la palabra está diciendo, ¿quién los hechizó para no obedecer la verdad? Dice la Reina Valera 60, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y si Jesucristo ha sido presentado en tu vida, entonces tú hoy tienes que romper con toda rebeldía y pasar a vivir en la libertad de la rebeldía, de la brujería, del ocultismo. Si tú habías sentido que había algo en tu vida pegado, bloqueado, que no pasaba, hoy rómpelo. Hoy sé, como dice esta camiseta, hoy sé la verdadera resistencia. ¿Qué es ser la resistencia? Desempolvé esta camiseta vieja del 2012, en mis épocas de resistencia, no de rebeldía. ¿Por qué? Porque la palabra claramente nos dice quiénes somos nosotros. Diga conmigo, yo no soy rebelde, pero voy a resistir. Santiago 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Y cómo me someto a Dios? Reconociendo que en mi corazón ha habido rebeldía. Y cuando yo renuncio a esa rebeldía, le quito el poder a las tinieblas para hechizar la verdad, para confundir la palabra. ¿Sabe qué debería pasar hoy en este servicio? Que cuando usted salga de aquí hoy en su tiempo Shabbat, antes de acostarse en la media tarde, que usted de pronto toma su Biblia y va y revisa el contexto de un versículo de la prédica de hoy. Cuando usted lo abra, lo que va a salir de la palabra es luz y usted va a decir, wow, ya lo entendí, por eso estoy así. Porque lo que dice el apóstol Pablo es que habían sido hechizados con la rebelión para no obedecer la verdad. Y yo quiero que tú lo entiendas hoy. Dios no te está hablando de rebeldía porque el pastor viene bravo 4 domingos, no. Dios te está hablando de rebeldía porque esta nación necesita una iglesia sometida a Dios, en oración, en clamor, en intercesión, cubriendo sus matrimonios, sus casas, sus hijos, y rompiendo todo hechizo de las tinieblas que quiere venir a romper nuestra vida, nuestra nación, nuestro futuro. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Mire, la obediencia atrae a Dios. ¿Alguien quiere más de Dios? Aquí están los jóvenes, ¿cierto? ¿Los jóvenes quieren más de Dios? Parece que no, porque lo que sigue es lo duro, ¿cierto? ¿Quieren más de Dios? Sométanse a Dios y obedezcan. Porque ahí dice que cuando usted se somete, Él viene. No lo tienen que llamar. No tienen que esperar que el pastor ministre, que el líder ministre. Usted estará ahí solito, sentado con su Biblia, con una alabanza, hasta con un reggaetón cristiano. Y Él viene. Él viene. Estos días una líder de la iglesia me dijo, ay, yo no pensé que uno llorara con esas canciones. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en todas partes cuando hay obedientes. Y cuando uno obedece, dice la palabra que Él se acerca. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando resistimos al diablo, sometiéndonos obedientemente a la autoridad de la palabra de Dios, Él se acercará a nosotros. Y puede que haya alguno que haya quedado preocupado porque, pastor, ¿y lo de la brujería?
Números 23, 23, usted estudia esto en casa. Hay un hombre que llama a un brujo y le dice: quiero que venga y ore por este pueblo y le lance un hechizo. Y el brujo va. Y entonces ese pueblo era el pueblo de Israel. Y el brujo se para a orar por ese pueblo y dice: yo contra este pueblo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y el que lo contrató decía: pero ¿cómo así? ¿Para qué le pagué? Yo lo pagué para maldecir y usted está bendiciendo. Y el brujo lo miraba y le decía: no se puede. No sé por qué, yo lo quería maldecir, pero no me sale. Otra vez inténtelo. Y más fuerte. Y el brujo se paraba y decía: y este pueblo hermoso, que sea bendecido. Y el otro decía: paso le pagué. Y el brujo solo podía responder: contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Pero ninguna arma forjada, decía mi esposa ahora en la administración, ninguna arma forjada se levantará contra ti. Todos tus enemigos tendrán que huir en desbandada. Y si ha habido algo que ha estado intentando, ocultismo, hechicería, brujería, a partir de la rebelión, hoy es cortado en el nombre de Jesús. Pero cuando usted lee esa historia y profundiza un poco, se da cuenta que esos brujos no pudieron hacer nada. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Mandaron unas mujeres a tentar a los del pueblo de Israel. Y cuando los hombres se rebeldizaron, dejaron sus familias, allí los hechiceros pudieron funcionar. Pero de resto, si usted está en obediencia a la palabra de Dios, nada podrá tocarlo. Nada, absolutamente nada. No se estrese. No necesita liberación, consejería, correa. No necesita nada de eso. Necesita someterse a Dios y los demonios huirán. Usted tiene la autoridad. Usted lo puede hacer ahora. En el nombre de Jesús. Tú me has hecho tu hijo. Hoy me someto a ti. Te pido perdón por mi rebeldía. Y todo lo que quiso venir en lo oculto a molestar mi vida, mi identidad, mi futuro, mi trabajo, mi ministerio, mi llamado, hoy te lo entrego. Porque voy a ver, como dice Números 23, 23. Miren lo que ha dicho, lo que Dios ha hecho. Amén. Y cierro con 2 de Timoteo 2, versículo 25. Y quiero que tomes esta palabra desde lo profundo de mi corazón. No tengo otra intención de guiarte a que los principios del reino sean implementados en tu vida. Y que tú veas y puedas decir: esto es lo que ha hecho Dios. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: instruye con ternura. Yo te lo digo hoy con todo mi amor. Si ha habido algo de rebeldía y desobediencia en tu casa, cierra la puerta. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente. No busques más. No busques otras alternativas. No busques otros placeres que no lo van a hacer. Solo sométete a Dios y deja que Él lo haga. Deja que Él restaure tu casa, tu vida, tu llamado, tu propósito. Ya no cargues más con ese rencor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí: con ternura a los que se oponen a la verdad. No pelees con nadie. Trátalos con ternura. Tal vez Dios les cambie el corazón. Es Él el único que puede hacerlo. Y aprendan la verdad. Si usted tiene un amigo terco, ámelo. Eso sí, de lejitos, pero ámelo, para que no se le pegue. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Dios quiere darte libertad, pero Dios quiere que tú entiendas en principios dónde has cerrado la puerta o has abierto la puerta. Donde hay que pararse firme para ver el amor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Yo quiero invitarte ahí a que cierres tus ojos. Y junto con lo que la palabra de Dios dice en Romanos 12, que quiero que sea una promesa para ti, para que tú hoy seas resistencia, para que tú hoy resistas
a lo que el enemigo en tu carne, a través de otros, quiso colocar en tu vida. Y hoy el Señor quiere decir tu nombre. Hoy quiere decirte Carlos, María, Alejandra, Francisco, Juliet, Fabio, Mónica, David, Margarita, Jesús. No te amoldes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias, Señor. Renueva hoy nuestro entendimiento. Renueva hoy nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que lo hagas hoy en nuestras vidas. Cualquier ápice de rebeldía sobre nuestra vida, hoy renunciamos a él y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Padre, cualquier indicio de rebeldía en nuestra vida sobre nuestras autoridades civiles, sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros padres, sobre nuestros maestros, sobre nuestros líderes, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que cierres toda puerta a lo oculto, toda puerta que las tinieblas quieran reclamar, porque sé que esta declaración me libera de esta carga, me limpia de mi pecado, por la acción y el poder del sacrificio de aquel que lo entregó todo en la cruz por mi rebelión, por mi consecuencia. Y ahora recibo, Señor, una renovación de mi entendimiento. Hoy se rompe todo ocultismo, todo hechizo, toda brujería sobre nuestras vidas, que ataron nuestro mover, nuestro sentir en la palabra, que ataron nuestra salud, nuestras emociones, nuestras finanzas. Ahora mismo se desatan yugos de opresión, de esclavitud, de influencia. Todo pensamiento que había estado viniendo sobre tu mente para decirte no vale la pena vivir, hoy es derribado con obediencia en el nombre de Jesús. Y creemos, Espíritu de Dios, que tú traes libertad sobre tu pueblo, que tú traes libertad sobre tu iglesia, y que nos has dado, Dios de los cielos, la seguridad de tu presencia en este lugar. Te alabamos, Rey, te exaltamos y te damos gracias por tu presencia, Dios, en este lugar.